Mi hijo me invitó a una cena de negocios con un cliente japonés. Me quedé en silencio y fingí no entender japonés. Pero entonces escuché a mi hijo decir algo que me dejó helada. Damián levantó su copa de sake y sonrió con esa seguridad impecable que yo le había visto tantas veces, pero esta vez sus palabras no iban dirigidas a mí, sino al señor Takahashi, el poderoso empresario que tenía frente a él. Hablaba en japonés fluido y arrogante, y cada sílaba era como un cuchillo oxidado hundiéndose despacio en mi pecho. Kore watada no haha desu. Kanojo no iken wa mushi shite kudasai. Esta es solo mi madre. Ignore sus opiniones, por favor. Mantuve mi sonrisa. Esa sonrisa de porcelana que había perfeccionado durante 67 años de vida. La misma mueca valiente que usé cuando mi esposo murió y tuve que ser fuerte para Damián. La misma que se me congeló en el rostro cuando vendí la casa donde había construido mis recuerdos más preciados solo para darle a mi único hijo la oportunidad de cumplir sus sueños. Miro mis manos sobre el mantel de lino blanco, las arrugas del tiempo tiemblan ligeramente. Un temblor imperceptible para ellos, pero un terremoto dentro de mí. Por dentro un cristal fino que había estado agrietándose durante 3 largos años, finalmente se hacía añicos. Antes de continuar con mi historia, si estas confesiones tocan algo en tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres que encontraron su voz cuando pensaban que la habían perdido para siempre. Me llamo Luz Marina Castellanos. Durante 35 años fui profesora de idiomas en el Instituto Cultural México-Japón. Enseñé francés, inglés y japonés a cientos de estudiantes brillantes. Muchos de ellos llegaron a ser diplomáticos, traductores y empresarios internacionales. Pero para mi propio hijo en ese lujoso restaurante de Polanco, yo era simplemente una anciana inútil que no entiende nada de negocios. Y peor aún, una anciana sorda a su propio idioma. Damián continuó hablando, y cada palabra era peor que la anterior. Kanojo wa koko ni imasu naze nara kono shumatsu kodomotachi no sewa ga hitsuyo da takara desu. Ella está aquí porque necesitaba que alguien cuidara a los niños este fin de semana. El señor Takahashi me miró con esa cortesía japonesa que yo conocía tan bien. Inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, un respeto genuino que mi propio hijo no me daba ni en su idioma ni en el mío. A mi lado Abril, mi nuera, se inclinó hacia adelante mostrando un escote excesivo buscando llamar la atención. Intentaba hablar inglés con un acento que ella consideraba sofisticado, pero que sonaba completamente forzado y ridículo. Mr. Takahashi, my husband, is a self-made man very successful. Sentí unas ganas inmensas de reír a carcajadas. Self-made. Hecho a sí mismo. Si esa mujer supiera, si el señor Takahashi supiera que ese hombre hecho a sí mismo había usado los 4.200.000 pesos de la venta de mi casa para arrancar ese negocio que ahora presumía como propio. Pero no dije nada. Todavía no. Tomé un sorbo de mi té verde y simplemente observé. Observé cómo mi hijo mentía con una facilidad escalofriante. Observé cómo Abril coqueteaba sin elegancia alguna. Observé cómo el señor Takahashi parecía incómodo pero educado como debe ser un japonés de honor. Y entonces llegó la frase, la estocada final que lo cambiaría absolutamente todo. El señor Takahashi preguntó en japonés por qué su honorable madre estaba tan callada. En nuestra cultura y en la de ellos, los mayores son los primeros en hablar. Damián se aclaró la garganta, tragó saliva y bajó un poco la voz con la cobardía típica de los traidores, asumiendo que yo no podía escucharlo ni entenderlo. Kanojo waninchi sho no shoki dankai ni arimasu. Itori nishite o kitakunakata no detsurete kimashita. Tiene principios de demencia. No quería dejarla sola en casa, por eso la traje. Ahí estaba. La mentira más grande, la traición definitiva. Mi hijo acababa de decirle a un empresario extranjero que su madre estaba perdiendo la cabeza, que yo estaba ahí no como invitada, no como la mujer que lo había criado sola, rompiéndose la espalda, sino como una carga pesada que no pudo dejar arrumbada en la casa. Apreté la servilleta de tela contra mi regazo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sentí cómo mis manos temblaban, pero ya no era de debilidad. Era de una furia helada que comenzaba a despertar después de años de letargo. Dejé que la cena continuara. Sonreí cuando debía sonreír. Asentí cuando esperaban que asintiera. Fui la madre invisible, la anciana decorativa que Damián necesitaba para su teatrito. Pero cada palabra que escuché quedó grabada a fuego en mi memoria.
y en algún lugar profundo de mi ser donde guardaba la dignidad heredada de mi madre, comencé a tejer un plan. El error de Damián fue subestimar dos cosas: mi memoria y mi inteligencia. Durante 35 años enseñé a mis estudiantes que el idioma no es solo comunicación, es poder. Es entender lo que otros creen que no entiendes. Y yo acababa de entender perfectamente qué pensaba mi hijo de mí. La cena terminó cerca de las 11 de la noche. Takahashi se despidió con cortesía perfecta. Damián y Abril brillaban de emoción, ignorándome por completo mientras celebraban su supuesto triunfo. Nadie me preguntó cómo iba a llegar a mi casa. Me pidieron un Uber y me cerraron la puerta en la cara. En el asiento trasero de ese auto, finalmente dejé caer la máscara. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «Está bien, señora, sí», respondí con frialdad y en español perfecto. Claro, sin un ápice de confusión, estoy perfectamente bien. Llegué a mi departamento pasada la medianoche. Cerré la puerta, con seguro me senté en mi sillón viejo y entendí algo con cristalina claridad. No podía seguir siendo la madre invisible que permitía todo por miedo a perder a su hijo. Ya lo había perdido. Lo que quedaba era un hombre capaz de llamar demente a su madre para impresionar a un extraño. Él iba a aprender una lección dolorosa: el silencio no es debilidad. Subestimar a una mujer que sobrevivió décadas de lucha sería su error más grande. Me levanté, encendí mi laptop y abrí una página en blanco. La pregunta ya no era si iba a hacer algo al respecto. La pregunta era cuándo iba a dar el golpe de gracia. Para entender cómo llegué a sentarme en esa mesa de Polanco, fingiendo ser una anciana sorda mientras mi propia sangre me apuñalaba por la espalda, necesito llevarte 3 años atrás al día que lo cambió absolutamente todo. Carlos, mi esposo, el hombre con el que compartí 4 décadas de mi vida, había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante. Un martes por la tarde, mientras regaba las bugambilias de nuestro jardín en la colonia Roma, cayó entre las flores moradas que tanto amaba, y cuando lo encontré ya se había ido para siempre. La casa quedó inmensa, demasiado grande y silenciosa para mí sola. 3 recámaras, un estudio forrado de libros en 4 idiomas, un jardín que Carlos había cuidado con una devoción casi religiosa. Cada rincón me susurraba recuerdos que dolían tanto como consolaban. Pero era mía, pagada con años de sudor, de levantarme a las 5 de la mañana para dar clases, de corregir exámenes hasta la medianoche. Era el fruto sagrado de 35 años de dedicación inquebrantable. Entonces llegó Damián una tarde de domingo. Traía a Abril colgada de su brazo como si fuera un accesorio costoso de temporada. Acababan de casarse 3 meses atrás en una boda ostentosa que me costó mis ahorros, porque según mi hijo: mamá, eres mi única familia, no puedes ser tacaña. Preparé café de olla y serví el pan dulce de la panadería de don Chente, que a él tanto le gustaba desde niño. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo Damián, mientras Abril revisaba su celular con desdén, sin siquiera haberme saludado al entrar. Sus ojos brillaban con esa ambición desmedida que yo conocía bien. Me habló de un negocio de importaciones de tecnología japonesa, de que el mercado en México estaba virgen, de que él podía ser el primero y hacerse millonario. Escuché durante 1 hora sus proyecciones y sueños envueltos en hojas de Excel. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté finalmente, sintiendo una opresión familiar en el pecho. 4 millones para empezar», respondió sin pestañear. «Sé que la casa vale más de eso. Si la vendes y me apoyas, te prometo que seremos socios a partes iguales. Tu dinero, mi trabajo, juntos como siempre». Sentí que el aire me faltaba. «Damián, esta casa es lo único que tengo. Es tu padre». Y yo alcancé a balbucear. Fue entonces cuando Abril levantó la vista de su pantalla y lanzó el primer dardo envenenado. «No seas egoísta», me espetó mirándome de arriba abajo con una frialdad espeluznante. «¿Qué vas a hacer tú con una casa tan grande, Damián? Es tu único hijo. ¿No quieres verlo triunfar? Egoísta». Esa palabra se clavó en mi alma como una astilla infectada. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, o has entregado todo solo para ser tratada como un estorbo, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué rincón me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada por quienes más amas? Déjalo en los comentarios, porque aquí no estamos solas en este dolor. La familia confía, mamá. ¿O es que no confías en tu propio hijo?, remató Damián,
usando esa manipulación emocional que desarma a cualquier madre mexicana. Firmé los papeles de venta 2 semanas después. La casa se vendió en 4.200.000 pesos y le transferí cada centavo. Le entregué todo lo que Carlos y yo habíamos construido con sangre y lágrimas. No firmamos nada, ni un contrato, ni un pagaré, ni un mísero recibo formal. Me mudé a un departamento diminuto de 60 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Mis muebles, mis libros, mis recuerdos de toda una vida quedaron comprimidos entre paredes extrañas. Los primeros meses fueron una tortura. Despertar en un lugar que no conocía mis pasos. Cocinar en una estufa que no era la mía, mirar por una ventana que ya no daba a las bugambilias de Carlos. Al principio Damián me llamaba para decirme que el negocio iba despacio pero iba bien. Luego Abril perdió un embarazo a los 4 meses y yo me convertí en su sirvienta personal. Estuve ahí cocinando, limpiando los pisos, cuidando a mis nietos mayores mientras ellos atravesaban su supuesto duelo. No sé qué haríamos sin ti, suegrita, me decía Abril, y por un segundo estúpido creí que finalmente me valoraba. Pero pronto las visitas se transformaron en órdenes disfrazadas. Mamá cuida a los niños. Abril necesita el spa. Suegrita, prepara tu mole. Tenemos invitados. Se iban de fin de semana a Valle de Bravo, lo que significaba gastar muchísimo dinero, pero cuando yo preguntaba por mi inversión, las respuestas eran evasivas. Un año después de haberle entregado mi vida entera en una transferencia bancaria, le pedí a Damián formalizar nuestra sociedad en papeles. Mi propio hijo me miró con una rabia repentina y me gritó: «¿Papeles? Ahora quieres papeles. No confías en tu hijo». Abril con su veneno habitual, añadió riendo. «Ay, suegrita, ya empezamos con desconfianzas. Qué feo se ve eso en una madre». Me fui de su casa ese día con el estómago vacío y un nudo en la garganta que me asfixiaba. Pasaron 2 años. Mientras yo revisaba si me alcanzaba para comprar un poco de carne en el mercado, veía en las redes sociales cómo ellos presumían cenas en restaurantes de lujo, bolsas de diseñador y relojes suizos. Mis 4.200.000 pesos se habían transformado en su vida de reyes, mientras yo era la anciana a la que le decían: «Mamá, tienes que entender cómo funcionan los negocios». Me trataban como a una ignorante, como si 35 años de trabajo no valieran nada. Habían robado mi futuro, mi paz y mi dignidad, y yo misma les había entregado la llave de mi propia destrucción. 2 años habían pasado desde que entregué el patrimonio de mi vida, y la transformación de madre a sirvienta no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un veneno lento administrado en pequeñas dosis de indiferencia y desprecio. Las llamadas de Damián, que al principio eran para contarme sus supuestos avances, se volvieron escasas y utilitarias. Ya no me llamaba para preguntarme cómo amanecían mis rodillas con el frío de la ciudad, sino para soltarme frases que me cortaban la respiración. «Mamá, ¿puedes venir a cuidar a los niños? Abril está agotada y necesita descansar». Agotada. Mi nuera estaba supuestamente agotada de ir al gimnasio, de organizar desayunos interminables con sus amigas en Polanco, de gastar el dinero que le costó a mi esposo 40 años de sudor. Y yo, como una idiota cegada por el amor maternal, tomaba 2 camiones y el metro para llegar a su mansión en Lomas de Chapultepec, creyendo que al menos así podría raspar un poco del cariño de mis nietos. Me había convertido en el fantasma de mi propia familia, una mujer invisible que solo tomaba forma cuando necesitaban a alguien que no cobrara por limpiar el desastre de sus vidas perfectas. Recuerdo un sábado en particular que se quedó clavado en mi pecho como una espina oxidada. Damián me llamó a las 7 de la mañana. «Mamá, Abril tiene cita en el spa hoy y yo tengo networking. Necesito que estés aquí a las 8 en punto. Ni un buenos días, ni un ¿cómo estás?». Llegué puntual con las piernas temblando por el viaje. Abril me abrió la puerta vistiendo unos pants de diseñador y una mascarilla verde en el rostro. «Ay, suegrita, qué bueno que llegaste», me dijo, sin siquiera invitarme a pasar. «Los niños están viendo la tele. Hay fruta picada en el refri, no les des azúcar. Regreso como a las 7 porque después del spa tengo una comida con mis amigas. Ya sabes, cosas de gente ocupada». Me miró de arriba abajo deteniéndose en mis zapatos gastados y soltó una risita seca. «Trata de no ensuciar la alfombra blanca de la sala, suegrita, la acaban de lavar. Tu ropa huele un poco a transporte público». Me cerró la puerta en la cara y se fue en su BMW blanco,
dejándome parada en el vestíbulo como una empleada de limpieza a la que apenas toleran en la casa. Me tragué las lágrimas calientes y fui a la sala. Mateo, que ya tenía 7 años, estaba absorto en su iPad. Regina, de 5, corrió a abrazarme. Jugué con ella, le preparé el desayuno intentando salvar un poco de esa conexión familiar que tanto anhelaba. Al mediodía me senté junto a Mateo tratando de sacarlo de su trance digital. ¿Qué ves, mi amor?, le pregunté. Ni siquiera levantó la vista de su juego. Cosas de dinero, abuela. Mamá dice que tú no entiendes de eso. El estómago se me contrajo de golpe. ¿Por qué dices eso, Mateo? El niño, con esa crueldad inocente que solo repite lo que escucha en casa, me miró fijamente a los ojos. Papá dice que el dinero es lo más importante, que si no tienes dinero no eres nadie. Como tú, que vives en un departamento chiquito y feo porque no supiste hacer negocios y por eso ahora nos tienes que servir. Sentí como si me hubieran dado una bofetada a mano abierta. 7 años. Un niño de 7 años ya había sido envenenado por la codicia de sus padres, educado para despreciar a la mujer que había sacrificado su hogar para que él pudiera tener esa pantalla que ahora sostenía en sus manos. Pasé 11 horas en esa casa. 11 horas cocinando, limpiando, entreteniendo a los niños, sintiendo cómo el espíritu de mi esposo Carlos me reclamaba desde el más allá por permitir tanta indignidad. Cuando Abril finalmente regresó pasadas las 9 de la noche, venía cargada de bolsas de Palacio de Hierro. ¡Ay, suegrita, se me fue! El tiempo, canturreó lanzando las costosas compras sobre el sofá. Espero que no te hayas comido lo que dejé para la cena de Damián. Puedes llevarte las sobras del desayuno si tienes hambre. Las sobras. La mujer que había financiado esa casa, esos lujos, esa misma vida de excesos, estaba siendo invitada a llevarse las sobras como si fuera una vagabunda que tocó a su puerta. Damián llegó poco después, me dio un beso apresurado en la mejilla y me metió un billete de 200 pesos en la mano. Para tu Uber, mamá. Gracias por el favor, pero ya es tarde y Abril necesita relajarse. 200 pesos. Ni siquiera cubría el viaje de regreso a la Narvarte a esa hora de la noche. Me subí a un taxi de la calle porque el dinero no me alcanzaba para el transporte de aplicación. Mientras la Ciudad de México pasaba por la ventana borrosa por mis lágrimas, miré el billete arrugado en mi mano. Lloré. Lloré por el jardín de bugambilias que perdí, por la memoria de Carlos, por el hijo que había criado y que ahora me trataba como a un perro callejero. Pero entonces, mientras las frías luces de Paseo de la Reforma me iluminaban el rostro, el llanto se detuvo en seco. Algo dentro de mí hizo clic. Un frío intenso, una claridad absoluta y letal reemplazó la tristeza. Me di cuenta de que mi silencio no estaba comprando el amor de mi hijo. Estaba financiando mi propia humillación. Yo no era una mujer ignorante. Había navegado sistemas educativos, lidiado con burócratas, dominado 3 idiomas. ¿Qué me hacía pensar que no podía destruir el imperio de papel que mi hijo había construido con mi dinero? Al llegar a mi pequeño departamento, no encendí la televisión ni me fui a dormir. Abrí mi viejo archivero, saqué mi libreta de cuentas bancarias y encendí mi computadora. La era de la madre abnegada había terminado. Esa noche la luz marina que permitía todo por miedo murió, y de sus cenizas nació la mujer que iba a arrebatarles hasta el último centavo. El teléfono sonó un martes por la mañana. Era Damián y su voz destilaba esa urgencia fingida que siempre precedía a una exigencia descarada. Mamá, Abril está organizando una cena importantísima para 20 inversionistas. Necesitamos tu pozole y tus tamales, comida que les llegue al alma, no esas cosas gourmet. Me ofreció 2,000 pesos para cubrir los ingredientes de un banquete que en cualquier restaurante de Polanco habría costado 30,000. Debí decir que no debí inventar cualquier excusa, pero una parte masoquista de mi alma necesitaba presenciar hasta dónde llegaría su cinismo. Necesitaba esa última gota que derramara el vaso por completo. Llegué a su mansión el viernes a las 8:30 de la mañana. Abril me abrió la puerta vistiendo ropa deportiva de diseñador y una mascarilla verde en el rostro. La cocina es toda tuya, suegrita, canturreó antes de anunciar que se iba al salón de belleza para arreglarse el cabello. Me dejó sola con ingredientes congelados y chiles amontonados en su isla de granito. Me arremangué y comencé una jornada de 11 horas de pie sola frente al fuego. Mientras el caldo hervía y mis manos envolvían 40 tamales con un cuidado que me rompía la espalda, una mujer llamada Rosario
Llegó para ayudar con el servicio. Trabajamos en silencio hasta que ella me miró con curiosidad. «¿La familia es suya?», me preguntó mientras doblaba servilletas. «Mi hijo, mi nuera, mis nietos», respondí. Rosario asintió lentamente y murmuró: «Ah, y la contrataron para cocinar». No era una pregunta, era una constatación brutal. Ella, una completa extraña, había entendido en 5 minutos lo que a mí me había tomado años aceptar para esta familia. Yo era simplemente la servidumbre. Damián apareció a las 6 de la tarde impecable, oliendo a loción cara. Probó mi comida y sonrió satisfecho. Le pregunté a qué hora quería que yo sirviera los platos. Damián y Abril intercambiaron una mirada cómplice y letal. «Es que es un ambiente de negocios. ¿Me entiendes, suegrita? Necesitamos que la vibra sea profesional», soltó Abril con esa voz melosa que me revolvía el estómago. Mi comida era lo suficientemente buena para deleitar a sus invitados, pero yo, la mujer que los había financiado, era demasiado corriente para ensuciar su comedor. Damián sacó su billetera de piel y sacó unos billetes. «Aquí están 1.500 pesos por tu ayuda, mamá», me dijo, poniéndolos en mi mano quemada por la estufa. «Piensa que ahorraste en el Uber de vuelta si te vas de una vez». 1.500 pesos. Ese era el precio que mi hijo le ponía a 11 horas de mi vida, a las recetas de mi abuela y a mi dignidad. Como si la humillación no fuera suficiente, Abril añadió con su sonrisa de plástico: «Rosario, puede compartir algo de comida contigo en la cocina. No queremos que te vayas con hambre». Me ofrecían las obras de mi propia obra maestra como si fuera una limosna. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Desde la cocina escuchaba el tintineo de las copas de cristal y las risas fingidas. Rosario entró con los ojos muy abiertos y me susurró el secreto que terminaría de matar a la madre abnegada que habitaba en mí. «Todos están fascinados. Preguntan quién cocinó, y la señora Abril les está diciendo que son recetas que ella aprendió viendo videos en YouTube». Mi nuera no solo me había robado el dinero y el amor de mi hijo, ahora también me estaba robando mi herencia, mi historia, presentándola como suya ante un grupo de extraños. Algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue un estallido dramático, sino un chasquido sordo, como cuando una cuerda sometida a demasiada tensión finalmente cede. Me lavé las manos lentamente, me quité el mandil manchado de salsa y lo dejé caer sobre la barra. Caminé hacia el comedor donde 20 personas de la alta sociedad disfrutaban de mi pozole servido en platos de porcelana. Abril estaba en la cabecera recibiendo halagos con una falsa modestia nauseabunda. «Estas recetas tradicionales tienen su chiste, pero con dedicación», estaba diciendo cuando me paré justo detrás de ella. Me aclaré la garganta y el silencio cayó sobre la mesa como una losa de plomo. «Buenas noches. Disculpen la interrupción», dije con una voz tan firme que no parecía mía. Damián palideció de inmediato. «Mamá, ¿qué hace si se aterrado de que su teatro se derrumbara?» «Solo venía a despedirme», respondí clavando mi mirada en los inversionistas. «Pero antes creo que es importante que sepan algo sobre estas recetas que mi nuera presenta como suyas. Las aprendí de mi abuela hace 50 años». Abril se puso del color de la grana. «Suegrita, esto no es el momento», balbuceó. «Oh, creo que es el momento perfecto», continué elevando la voz para que cada palabra resonara en las paredes de esa mansión. «Soy una anciana que trabajó 35 años como profesora. Vendí mi casa familiar para darle a mi hijo 4.200.000 pesos como capital inicial para este negocio que hoy les presumen. Han pasado 3 años, no he visto un solo peso de regreso. Y esta noche, tras cocinar 11 horas de pie, mi hijo me pagó 1.500 pesos y me pidió que me escondiera porque no encajo en su ambiente profesional». Los cubiertos dejaron de sonar. Las miradas atónitas de los invitados saltaron de mí hacia Damián, quien se encogió en su silla como el cobarde que siempre fue. Un silencio sepulcral confirmó mi victoria. «Disfruten la cena», concluí con una sonrisa glacial. «Tiene 60 años de amor y tradición en cada bocado, algo que los dueños de esta casa jamás podrán comprar». Di media vuelta y salí por la puerta principal, con la frente en alto, sintiendo por primera vez en años el aire fresco de la libertad. La guerra había comenzado, y esta vez la anciana invisible tenía todas las armas cargadas. Salí de esa casa por última vez, no con tristeza, sino con una claridad aterradora. A la mañana siguiente mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Damián me llamó 20 veces. No contesté ninguna.
Finalmente la pantalla se iluminó con un mensaje de texto que destilaba todo el veneno de su arrogancia herida. Mamá, ¿qué demonios fue eso? Nos humillaste frente a inversionistas. Leí la siguiente línea y el estómago se me revolvió. Eres una malagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti. Leí esas palabras 3 veces, dejando que el sabor metálico de la traición se asentara en mi lengua. ¿Malagradecida? Solté una carcajada seca áspera que rebotó en las paredes de mi minúsculo departamento. Yo, la mujer que había entregado su patrimonio entero, su sudor y su dignidad, era la malagradecida. En ese preciso instante, la última gota de amor ciego se evaporó por completo. Me bañé, me vestí con el traje gris que guardaba para ocasiones importantes y me maquillé ligeramente. Al mirarme al espejo, ya no vi a la viuda cansada de la colonia Narvarte. Vi a Luz Marina Castellanos, una mujer educada, con una memoria perfecta y un plan ejecutándose en frío. Mi primera parada fue el banco. Me acerqué a la ventanilla y con voz inquebrantable exigí el estado de cuenta completo de los últimos 3 años. La empleada, una muchacha joven, me miró con esa mezcla de respeto y lástima que la sociedad reserva para las ancianas. ¿Es para algo legal, señora?, me preguntó con cierta condescendencia. Podría serlo, le respondí, sosteniendo su mirada hasta que bajó los ojos. Salí de ahí con 22 páginas de transferencias, cada depósito documentado con fecha, hora y monto. Cada lágrima de frustración ahora estaba convertida en tinta y en evidencia irrefutable. Mi segunda parada fue el despacho de Mercedes, una exalumna, a la que enseñé idiomas hace 20 años. Ella era una chica brillante, que tartamudeaba al hablar inglés pero que tenía un don absoluto para los números, y ahora dirigía su propia firma contable. Le puse las 22 páginas sobre su escritorio y le conté cada detalle, la promesa verbal, el dinero esfumado, la cena reveladora, donde fui tratada como la servidumbre. En este momento de dolor, tu like es tu apoyo para mujeres que, como yo, tuvieron que investigar a alguien que amaban para descubrir la verdad. Si estás del lado de la justicia en esta historia, deja tu like para darnos fuerza. Mercedes escuchó en silencio, y cuando terminó su rostro pasó de la sorpresa a una indignación feroz. Maestra, esto es fraude familiar. Tenemos que actuar, dijo apretando los puños sobre la caoba de su escritorio. Días después, Mercedes me llamó con urgencia y nos reunimos con Rodrigo Méndez, un abogado civil amigo suyo que tenía su despacho en la Colonia del Valle. Rodrigo colocó un grueso expediente frente a mí. Señora Castellanos, su hijo no solo tiene con qué pagarle, tiene con qué pagarle el doble. Mercedes tomó la palabra desglosando la traición de mi propia sangre con frialdad matemática. Damián y Abril no solo manejaban Castellanos Ruiz Importaciones, al 50% cada uno. Hace 1 año y medio habían registrado una segunda empresa fantasma, Valle Premium Desarrollos. A través de esa empresa compraron la casa de descanso en Valle de Bravo, valuada en 6.700.000 pesos. Según los estados financieros que Rodrigo consiguió, el negocio generaba ganancias netas de 350.000 pesos mensuales, 350.000 pesos al mes, y mi propio hijo tuvo el descaro de pagarme 1.500 pesos por 11 horas de trabajo esclavo. El abogado se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos con semblante grave. Tenemos un caso sólido, señora. Con los intereses al 10% anual durante 3 años, estamos hablando de casi 6.800.000 pesos. Rodrigo me miró fijamente, buscando algún rastro de duda maternal en mis ojos. Una vez que iniciemos acciones legales contra su hijo, no hay vuelta atrás. Las relaciones familiares quedan marcadas para siempre. ¿Está segura? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Cerré los ojos y vi a Damián de niño abrazándome cuando murió su padre, prometiendo que él me cuidaría. Luego vi al monstruo soberbio en el que se había convertido, presumiendo un imperio financiado con mis sacrificios. Abrí los ojos y cualquier rastro de debilidad había desaparecido de mi espíritu. La relación ya está rota, licenciado. Respondí con una voz tan gélida que congeló el aliento en la habitación, solo que yo era la única que no lo veía. No quería destruirlos por capricho, quería que aprendieran que la sangre no les daba derecho a pisotear mi dignidad para siempre. Tomé la pluma que Rodrigo me ofrecía, firmé los poderes legales con trazos firmes sin temblar.
Ya no era la firma de una viuda sumisa ni de una abuela complaciente. Era la rúbrica de una guerrera reclamando lo que por derecho le pertenecía. Salí de ese despacho sabiendo que el infierno legal estaba a punto de desatarse sobre Damián y Abril, pero aún me faltaba ejecutar un movimiento maestro, un correo electrónico que lo cambiaría absolutamente todo. Caminé hasta una cafetería pequeña cerca de mi departamento en la Narvarte, pedí un café americano y abrí mi vieja laptop. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco como un latido impaciente que me exigía actuar. Mis dedos temblaban sobre el teclado, pero no era por miedo ni por el frío de la mañana capitalina, era por una furia hirviente contenida durante demasiado tiempo. Iba a redactar un correo electrónico en un japonés perfecto, literario y respetuoso, dirigido exclusivamente al señor Takahashi. Estimado Takahashi-san, me disculpo por contactarlo directamente, pero siento la necesidad de aclarar algunas cosas que escuché durante la cena de anoche. Mientras tecleaba, las palabras fluían con una precisión letal. Escribí que mi nombre era Luz Marina Castellanos, madre de Damián, y que, contrario a lo que mi propio hijo le había asegurado frente a sus narices, yo no sufría de demencia ni de ninguna enfermedad mental. Yo era una profesora retirada que entendió absolutamente cada sílaba de su asquerosa y cobarde conversación. Me detuve un segundo para tomar un sorbo de café negro. El sabor amargo me recordó la bilis que tuve que tragar la noche anterior al verlos reírse de mí. Continué tecleando con una frialdad que me asustaba y me empoderaba a la vez. Le enumeré los hechos de manera impecable. El capital inicial de mi hijo provino de la venta de mi casa familiar por 4.200.000 pesos. Ese supuesto self-made man del que tanto presumía, Abril, no construyó su imperio desde cero. Lo levantó sobre los escombros de mi hogar, mi viudez y mis recuerdos. Le aclaré que no existía un contrato formal porque yo cometí el estúpido error de confiar en la sangre, y que en 3 años no había recibido un solo peso de retorno. Mi hijo no llegó a donde estaba sin ayuda de nadie. Llegó pisoteando a la mujer que le dio la vida dejándola en la calle. Rematé el correo con una reflexión diseñada estratégicamente para la mente de un empresario tradicional por un hombre que calumnia a su madre de demente para quedar bien en una cena. ¿Qué mentiras no le dirá a sus socios de negocios? Mi dedo índice se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Mi respiración se agitó. La duda maternal, esa maldita culpa que nos siembran a las mexicanas desde que nacemos, convenciéndonos de que debemos darlo todo hasta desaparecer, me asaltó por un instante. ¿Realmente iba a hacer esto? Iba a sabotear el negocio de mi propio hijo y darle en la torre a la vida que tanto anhelaba. Pero entonces, como un fantasma en la cafetería, escuché el eco de su voz arrogante por Kanojo Waninchi Shono Shoki Dankai ni Arimasu. Recordé la risita burlona de Abril, las miradas de lástima condescendiente de los meseros. Recordé las 11 malditas horas cocinando tamales para que me pagaran con las sobras y un billete arrugado. Ese hombre ya no era el niño que corría a abrazarme con las rodillas raspadas. Era un monstruo capaz de destruir la dignidad de su madre por un contrato. Apreté enviar. El clic del ratón sonó como la cuchilla de una guillotina cayendo. Ya no había vuelta atrás. La guerra silenciosa acababa de volverse nuclear. Esa misma tarde, mientras yo preparaba un té de tila para calmar mis nervios, mi teléfono vibró con una llamada de Mercedes. Maestra, hice algo. Espero que no se moleste, me dijo con una voz que mezclaba nerviosismo y triunfo. El corazón me dio un vuelco preparándome para otro golpe del destino. ¿Qué hiciste, Mercedes?, le pregunté, sintiendo que el aire de la sala se espesaba. Me confesó que le había mandado un correo en japonés al señor Takahashi, confirmando punto por punto lo que yo le había revelado, pero adjuntando evidencia documental pública sobre el patrimonio inflado de Damián, los autos de lujo, financiados, la mansión en Valle de Bravo, los viajes extravagantes a Europa mientras yo no podía ir al dentista. Sentí un vértigo momentáneo. Estábamos arrinconando a un animal salvaje. Era necesario, maestra, insistió Mercedes al notar mi silencio pasmado. Ese hombre es la clave de todo. Y la verdadera sacudida vino cuando me reveló que el empresario japonés, un hombre obsesionado con el honor, ya le había respondido. Mercedes me leyó el correo de Takahashi-san y cada palabra era una bofetada al ego inflado de mi hijo. En mi cultura, un hombre que deshonra a su madre no puede ser un socio confiable.
El señor Takahashi no solo me daba la razón de forma categórica, sino que anunciaba la cancelación inmediata y definitiva de todas las negociaciones con la empresa de Damián. Un negocio construido sobre mentiras no puede sostenerse, escribió el japonés pidiendo además que me transmitieran su más profundo respeto, porque mi dignidad en medio del dolor era digna de admiración. Me quedé mirando por la ventana de mi departamento procesando la magnitud colosal de lo que acababa de ocurrir. Mercedes me lo tradujo a números fríos. Damián acababa de perder un contrato de 30 millones de pesos. 30 millones esfumados en un instante por su propia soberbia. El imperio de papel maché de mi hijo y mi nuera comenzaba a arder en llamas. Y yo, la anciana demente y arrumbada, era quien sostenía el cerillo humeante. La noticia de los 30 millones de pesos esfumados me dejó en un estado de trance. Mercedes y yo habíamos detonado una bomba nuclear sobre el imperio de papel de mi hijo. Esa noche no tuve que esperar mucho para ver las réplicas del sismo. Estaba en mi pequeño departamento de la colonia Narvarte, preparándome un té cuando la puerta se abrió de golpe. Damián irrumpió en mi sala, sin tocar, usando la copia de la llave que yo misma le había dado tiempo atrás, confiando ciegamente en él, supuestamente solo para emergencias. Pero el hombre que entró no era el empresario pulcro y arrogante que se paseaba por Polanco. Tenía los ojos inyectados en sangre, el cabello revuelto y la corbata aflojada. Takahashi canceló, me gritó, sacudiendo los brazos como un animal rabioso y enjaulado, exigiéndome saber si tenía idea de la ruina que había provocado. Su voz retumbaba en las paredes estrechas. Sentí un instante de terror maternal, ese instinto primitivo de encogerme ante la ira de mi hijo, pero rápidamente fue aplastado por una frialdad absoluta. Me levanté de mi sillón con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo miré a los ojos y le ordené tajantemente que se largara de mi casa. Él me reclamaba escupiendo las palabras con rabia, acusándome de haberle escrito al japonés y de haber dicho mentiras para hundirlo. Lo encaré sin retroceder un solo milímetro. Le aclaré que no dije ni una sola mentira, que cada palabra que escribí era la pura verdad, y él lo sabía perfectamente. Él se agarró la cabeza desesperado, chillando que le había destruido su negocio. Fue entonces cuando le clavé la primera estocada directa al ego. Le recordé que yo construí su negocio con mi dinero y mi confianza, y que él solito lo destruyó con sus asquerosas mentiras y su soberbia. Justo en ese momento Abril entró corriendo detrás de él. Tenía el costoso maquillaje escurrido por las lágrimas, una imagen patética que contrastaba brutalmente con la mujer altanera que me había ofrecido sobras en su cocina. Con voz temblorosa me suplicó que fuéramos razonables, que podíamos resolver este malentendido en familia. Razonables. Solté una risa amarga que heló la habitación entera. Le recordé a mi nuera que ya había intentado ser razonable durante 3 malditos años, y lo único que recibí fueron humillaciones constantes. Damián se dejó caer en mi viejo sillón, ese mismo que habíamos comprado en el tianguis con Carlos, y escondió el rostro entre las manos. Derrotado, confesó que no tenían 6 millones de pesos para pagarme. La casa de Valle de Bravo tenía hipoteca. Los autos estaban financiados hasta el tope. El negocio con Takahashi se había cancelado definitivamente y habían perdido a otros clientes importantes por pura referencia. Lo miré desde arriba, implacable como un juez dictando sentencia. Le contesté sin un ápice de compasión que entonces lo vendieran todo. Les exigí que vendieran su casota, sus carritos del año, que usaran las ganancias de su empresita o se enfrentaran al embargo inminente, porque la decisión final era solo suya. Damián levantó la vista con los ojos anegados en lágrimas y sacó su última carta, la más sucia y manipuladora de todas. Me dijo llorando que era su madre y que se suponía que las madres perdonan. Esa frase detonó una tormenta de asco y dolor dentro de mí. Se supone que las madres perdonan. Me pregunté internamente qué significaba el perdón para él. Significaba dejar que me usaran como trapo de limpieza a su antojo. Significaba tragarme la humillación cuando me llamaban demente frente a extranjeros para no arruinar su teatrito barato. Le espeté con rabia que él perdió ese sagrado derecho al perdón cuando me hizo cocinar 11 horas y me pagó con migajas. Les recordé que perdieron todo derecho cuando presentaron mi comida como suya y me sentaron en esa mesa solo para pisotearme. Abril intentó intervenir de nuevo, prometiendo desesperada que si retiraba la demanda, nos arreglaríamos y me devolverían el dinero poco a poco.
La fulminé con la mirada y le grité que sus promesas no valían absolutamente nada, exigiéndoles que se largaran de mi casa en ese mismo instante. Damián se levantó lentamente, pareciendo haber envejecido 10 años en una sola noche de terror. Antes de que cruzaran el umbral, les di la advertencia final. Les dejé claro que mi abogado los contactaría a primera hora y que solo tenían dos opciones: negociar un plan de pago o vernos en los tribunales, donde yo tenía toda la evidencia del mundo para ganar. Abril se giró desesperada, usando a mis propios nietos como escudo cobarde, preguntándome si acaso no había pensado en los niños. Le respondí con la mayor frialdad de mi vida: los niños aprenderán que la deshonestidad tiene un precio altísimo y que mejor lección no les podíamos dar para su futuro. Se fueron en un silencio sepulcral, arrastrando el peso de su propia ruina por el pasillo. Cuando escuché el pestillo de la puerta cerrarse, me apoyé contra la madera y me dejé resbalar hasta el suelo. Lloré a mares, pero no era de tristeza, era de una liberación profunda y purificadora, porque finalmente me había arrancado la culpa absurda y el miedo a perder a un hijo que en realidad ya no existía. La tormenta en mi pequeña sala había pasado, pero afuera la inmensa Ciudad de México seguía su curso indiferente. Yo, Luz Marina Castellanos, acababa de reclamar mi trono y mi paz sobre las cenizas ardientes de su propia avaricia. Al día siguiente de haberlos corrido de mi casa, recibí una llamada del supuesto abogado de mi hijo, un tal licenciado Rentería. Con esa labia barata de quien cree que puede marear a una anciana, me ofreció 1.000.000 de pesos como pago único y final, para resolverlo en familia sin llegar a tribunales. En familia solté una carcajada que debió helarle la sangre al pobre infeliz. Le respondí que mi abogado exigía 6.800.000 pesos más costas legales. Rentería tuvo el descaro de decir que eso era ridículo porque nunca hubo un contrato formal. Le contesté con una frialdad que me saboreé. Sí, hubo transferencias bancarias, mensajes y testigos. Su cliente no es tan listo como cree. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de una adrenalina venenosa. Rodrigo, mi abogado, me advirtió que la guerra sucia apenas comenzaba, pero yo estaba dispuesta a incendiar su mundo entero si era necesario para recuperar mi dignidad. Una semana después, Rodrigo me contactó con la nueva propuesta del abogado de Damián. Querían pagar los 4.200.000 originales diferidos en 4 años, a razón de 100.000 pesos mensuales y sin un solo centavo de intereses. Rechazado, dictaminé sin parpadear. Rodrigo me preguntó si estaba completamente segura, advirtiéndome que iba a ser un golpe brutal para ellos, pero mi empatía se había secado hace mucho. Le recordé a mi abogado que también fue brutal para mí vivir con lo mínimo, contando los centavos en el mercado, rechazando tratamientos médicos básicos porque no tenía dinero mientras ellos viajaban a Europa, financiando sus lujos con mi patrimonio. Contraproponemos nuestra cifra original, 6.800.000 en 2 años, con pagos mensuales de 283.000 pesos. Y la cereza del pastel: si fallaban un solo pago, el embargo sería automático e implacable. El juez aceptó nuestros términos sin dudarlo, y la evidencia era tan abrumadora que Damián y Abril no tuvieron más opción que firmar su propia sentencia. El desmantelamiento de su imperio de cartón fue un espectáculo doloroso pero estrictamente necesario. Tuvieron que vender la flamante casa de Valle de Bravo que habían comprado a mis espaldas. Tuvieron que rematar el BMW de Abril, ese mismo auto blanco en el que ella se iba al spa mientras me dejaba de niñera no remunerada. Su estilo de vida de nuevos ricos se hizo pedazos frente a sus propios ojos, reduciéndose drásticamente a una realidad austera que tanto despreciaban. Y cada mes, puntual como un reloj suizo, llegaba a mi cuenta el pago de 283.000 pesos. Al principio, ver ese dinero regresar me provocaba una punzada de culpa maternal, una vocecita que me susurraba que estaba arruinando a mi único hijo. Era yo una mala madre por exigir justicia. Me costó noches de insomnio entender que el verdadero amor también implica poner límites y que salvarlo de su propia podredumbre moral requería aplicar este doloroso purgante financiero sin titubear. Pero el verdadero giro de esta tragedia, la estocada final que el karma le tenía reservada a mi hijo, ocurrió 3 meses después.
Damián apareció un viernes por la tarde en la nueva oficina que yo había rentado en la colonia Roma. Estaba demacrado con el traje arrugado y el alma rota. Mamá, los pagos son muy altos. No sé si podemos seguir pagando 283,000 al mes, suplicó con los ojos llorosos. Lo miré desde mi escritorio inquebrantable y le sugerí que lo vendiera todo o aceptara el embargo definitivo. Me llamó fría una palabra curiosa viniendo del hombre que me llamó demente frente a extranjeros. Pero la verdadera revelación salió de su boca temblorosa. Segundos después, Abril me dejó. La noticia me sacudió. Abril se había largado hace una semana, argumentando que ella no firmó para vivir de clase media y que esa miseria no era lo que esperaba de su matrimonio. Se llevó a mis nietos a casa de su madre huyendo, como las ratas abandonan el barco cuando se cierra el grifo del dinero. Por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de compasión. Mi hijo estaba completamente solo, traicionado por la mujer por la que me había echado a la basura. Me rogó ayuda admitiendo que el negocio estaba hundiéndose y que solo podía pagarme 100,000 pesos al mes porque el mercado estaba mal. Saqué cuentas mentales, eso significaría 7,200,000 en 6 años más de lo acordado inicialmente. Acepté, pero bajo mis propias y draconianas reglas, un ultimátum absoluto. Primero un solo retraso y volvíamos al embargo. Segundo, vería a mis nietos Mateo y Regina cada semana, no para ser su sirvienta gratis, sino para convivir como su verdadera abuela. Tercero, jamás volvería a hablar mal de mí frente a ellos. Y el último requisito, el más importante, le exigí que me pidiera perdón de verdad, no por quedar bien, sino con la vergüenza de quien comprende su propia vileza. Damián se arrodilló frente a mi escritorio llorando como un niño perdido, suplicando perdón por haberme usado, mentido y humillado. Lo perdoné, sí, pero le dejé muy claro que el perdón no borra las deudas ni exime de las consecuencias. Así sellamos nuestro nuevo pacto, ya no como la madre abnegada y el hijo aprovechado, sino como dos adultos enfrentando la dura realidad. 3 meses después de haber aplastado el orgullo de mi hijo en los tribunales, ocurrió algo que ni en mis sueños más febriles habría imaginado. Una mañana recibí un correo del señor Takahashi pidiéndome una reunión. Lo cité en una cafetería sencilla, nada de los lujos de Polanco, donde Damián solía pavonearse. Yo solo quería honestidad y café de olla. Llegó con su impecable puntualidad japonesa, su traje oscuro, y esa reverencia que ahora sentía tan cargada de significado. Para mi absoluta sorpresa, lo primero que hizo fue pedirme perdón. ¿Perdón por qué?, le pregunté, sintiendo un nudo repentino en la garganta. Me confesó que se disculpaba por haber escuchado las mentiras de Damián sin cuestionarlas, y me reveló algo que me heló la sangre. Yo le recordaba profundamente a su propia madre. Ella también había sido profesora, también había sido traicionada por su familia, pero se marchitó en un silencio sepulcral, sin defenderse jamás. Escuchar a ese hombre poderoso confesar que encontró el diario de su madre muerta, lleno de un dolor callado que lo marcó para siempre, fue como mirarme en un espejo del que afortunadamente yo sí había logrado escapar. Pero el señor Takahashi no había cruzado medio mundo solo para hacer catarsis sobre su pasado doloroso. Tomó un sorbo de su té verde y me miró con una intensidad que me hizo enderezar la espalda en la silla. Me dijo que su empresa necesitaba urgentemente un nuevo proveedor en México, porque un socio deshonesto era una bomba de tiempo y que había decidido trabajar con alguien que realmente entendiera el valor del honor. Sacó unos documentos de su portafolio de cuero y me los puso enfrente. Castellano-san, quiero ofrecerle una propuesta, una sociedad real documentada 50-50 entre mi empresa, y usted me dijo con una calma absoluta. Me quedé muda, paralizada por la magnitud de sus palabras. Yo, la anciana que mi hijo había tachado de demente, él pondría 2 millones de pesos de inversión inicial y sus contactos en Japón. Yo pondría mis 35 años de experiencia en el sistema educativo mexicano y mis contactos. El contraste era brutal y poético. El imperio que mi hijo intentó robarme se desmoronaba en la ruina, mientras un extraño me entregaba las llaves de un reino nuevo, valorando la sabiduría que mi propia sangre había escupido. Firmé esa misma tarde sin dudarlo ni un segundo. Así nació Educación Premium México-Japón. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adrenalina pura y revitalizante. Activé mi red de ex colegas y profesores ofreciendo tecnología y artículos de calidad japonesa a precios que nadie más tenía en el mercado. El negocio no solo despegó,
voló con una fuerza imparable. En apenas 2 meses, mis ganancias netas alcanzaban los 125,000 pesos mensuales, muchísimo más de lo que Damián me pagaba de su miserable devolución pactada. La ironía del destino era tan dulce que casi empalagaba el hijo soberbio que me llamó ignorante de los negocios, ahora ganaba una fracción minúscula de lo que su anciana madre facturaba. Mercedes no cabía de la emoción al ver los números negros crecer, pero mi verdadera satisfacción no venía de la cuenta bancaria, sino de la dignidad recuperada. Damián, ahogado por sus propias deudas, tuvo que vender lo que quedaba de su empresa a una compañía más grande, terminando como un simple gerente asalariado, tragándose su ego de self-made man para poder sobrevivir. Sin embargo, el destino me tenía reservado un último enfrentamiento con el fantasma de mi humillación pasada. Una tarde, la puerta de mi nueva oficina en la colonia Roma se abrió de golpe y entró Abril. Venía vestida de pies a cabeza, con ropa de marca, el maquillaje intacto, pero con una mirada de desesperación que su soberbia ya no podía ocultar. Suegra, necesitamos hablar. Necesito dinero. Me soltó de sopetón con esa desfachatez vulgar que siempre la caracterizó. Me quedé mirándola asombrada por su audacia sin límites. Le pregunté por qué demonios vendría a pedirme dinero a mí después de todo el infierno que me hizo pasar. Me soltó su teatro de víctima maltratada Damián. Ya no ganaba como antes, los niños necesitaban pagar su escuela privada y ropa, y ella estaba buscando trabajo, pero el mercado estaba muy difícil. Sentí que la sangre me hervía de indignación. Le recordé con cada sílaba cargada de desprecio que durante 3 años me usó sin piedad. Presentó mi comida como suya frente a sus invitados. Me pagó miserias por 11 horas de trabajo esclavo y ahora tenía el cinismo de esperar que yo, Celina Puntada, financiara su vida de princesa en apuros. Abril se puso roja de ira y al verse arrinconada recurrió a la táctica más baja y rastrera del manual de las cobardes, usó a mis nietos Mateo y Regina como escudo humano. ¿Vas a permitir que tus nietos sufran por tu maldito orgullo?, me siseó intentando clavarme una última estaca de culpa. Me levanté de mi silla de cuero, me apoyé en el escritorio y le clavé la mirada hasta que ella tuvo que apartar la suya. Le dejé clarísimo que si mis nietos necesitaban útiles o ropa, yo se los compraría directamente, pero que jamás volvería a darle un solo peso en efectivo para financiar su estilo de vida mientras ella fingía buscar trabajo. Le exigí que hiciera lo que hace cualquier adulto responsable: reducir sus gastos y vivir dentro de sus posibilidades reales. Abril me reclamó que era muy fácil para mí decirlo ahora. Fácil, repetí riendo con amargura. Yo viví con lo mínimo durante 3 años mientras ustedes viajaban a Europa. Rechacé tratamientos médicos porque mi dinero estaba financiando tus caprichos. No vengas a hablarme de lo que es difícil. Derrotada y sin un solo argumento válido, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró y confesó con la voz quebrada. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tenías razón en todo, y yo fui demasiado estúpida para verlo. Se fue y por primera vez sentí algo muy parecido a la lástima por aquella mujer hueca. La cúspide de mi renacimiento llegó unas semanas más tarde en otra cena con el señor Takahashi. En el mismo restaurante exclusivo de Polanco, donde mi vida se había desmoronado aquella noche fatídica, él levantó su copa de saké para brindar por las segundas oportunidades. Me dijo que la mujer asustada y silenciosa que conoció en esa mesa ya no existía, y que en su lugar veía a una potencia absoluta. Metió la mano en su saco, sacó un documento oficial y me ofreció ser la directora ejecutiva, la CEO de nuestra empresa en México, manejando toda la operación nacional. Leí la cifra escrita en el contrato y me quedé sin aliento: 450,000 pesos mensuales. Esto es lo justo por su trabajo, por su conocimiento, por su valor, me aseguró con una profunda reverencia. A mis 68 años, la supuesta anciana demente se acababa de convertir en la dueña absoluta de su destino, probándole al mundo entero que el fuego de una madre, cuando por fin despierta de la sumisión, es capaz de incinerar cualquier traición y forjar un imperio de oro puro. 3 años después de aquella cena reveladora con el señor Takahashi, mi vida había dado un giro monumental. Educación Premium México-Japón. Ahora tenía oficinas relucientes en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y yo, la supuesta anciana, ignorante y estorbo familiar a mis 70 años, era reconocida como empresaria del año por la Cámara de Comercio.
Damián, por su parte, cumplió con todos sus pagos mensuales, como un reloj suizo desangrando sus propios errores. El último pago llegó en el mes 48, exactamente un año antes de lo acordado. Entró a mi oficina arrastrando los pies, sin el reloj suizo ni la soberbia que antes lo asfixiaba. Dejó el sobre mi escritorio y me confesó que había vendido la parte del negocio que le quedaba, que ya no lo necesitaba porque tenía un trabajo estable como simple gerente y quería cerrar este capítulo asqueroso apropiadamente. Lo miré recordando al monstruo que me humilló en japonés y le dije que estaba orgullosa de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas al admitir que esas palabras se las había ganado a pulso durante 3 años, pero que recién ahora sentía que no me daban asco. De pronto sacó de su maletín un documento viejo y arrugado. Era un contrato de sociedad fechado 4 años atrás, con mi nombre y el suyo repartiendo todo 50 y 50. Esto nunca existió. Le solté con una desconfianza afilada, escaneando el papel en busca de alguna nueva y ruin trampa. Él bajó la mirada tragándose la vergüenza y me explicó que lo hizo retroactivo, para que el mundo supiera que yo siempre fui su socia fundadora, no su maldito cajero automático. Además, había transferido a mi nombre el 30% de la empresa que aún conservaba. Le contesté con dureza que no necesitaba sus limosnas, pero él me interrumpió, suplicando con la voz rota: «Yo lo necesito, mamá. Necesito dormir sabiendo que al final hice lo correcto. Aunque tarde, aunque insuficiente, pero lo correcto». Acepté el papel y me dio las gracias por no haberme rendido con él, por pararlo en seco y enseñarle que la redención tiene un precio que quema el alma. Abril también tuvo que tragarse su orgullo de Polanco. Había conseguido trabajo como gerente de una tienda departamental, nada glamoroso, pero por fin estaba entendiendo lo que significaba ganarse el pan con el sudor de su frente en lugar de exprimir a su suegra. Un día me dejó a los niños y tuvo el valor de decirme que aunque nunca seríamos cercanas, admiraba que yo no me hubiera dejado pisotear por nadie, ni siquiera por la propia sangre. Mis nietos, Mateo y Regina, pasaban cada sábado en mi oficina. Mateo, a sus 11 años, me miró un día con una seriedad que me heló la sangre y me dijo que quería aprender a hacer negocios conmigo para no cometer los mismos errores asquerosos de su padre. Un niño entendiendo que el honor vale 1000 veces más que el dinero sucio. Junto a mi exalumna Mercedes, usé parte de mis ganancias millonarias para abrir un centro de capacitación llamado Nunca es tarde, enfocado en mujeres mayores. Enseñábamos desde contabilidad básica hasta marketing digital. En la primera graduación vi a 50 mujeres con canas y bastones, mujeres que como yo habían sido descartadas y robadas por sus familias. Al terminar la ceremonia, una señora de 75 años se me acercó temblando. Me confesó que su propio hijo le robó todos sus ahorros hace 5 años con la promesa de devolverlos y que ella tenía las transferencias bancarias como prueba. La tomé de las manos y le solté la advertencia más cruda de su vida. Estás lista para las consecuencias, porque una vez que empiezas este camino, la relación cambia para siempre. El hijo que te roba no te ama, te usa. Ella asintió, afirmando con lágrimas de rabia que prefería tener dignidad que un hijo parásito. Le di la tarjeta de mi abogado Rodrigo de inmediato. El señor Takahashi se retiró 2 años después de firmar nuestra sociedad y volvió a Japón, pero no sin antes invitarme a cenar en ese mismo restaurante donde mi vida casi termina. Brindamos con sake, pero esta vez yo era la dueña absoluta de la mesa y de mi destino. Me confesó que cuando me conoció vio dolor y sumisión en mis ojos, pero que ahora solo veía un poder que arrasaba con todo. Usted me dio la oportunidad, le dije con gratitud. Yo solo abrí la puerta. Usted decidió atravesarla, me corrigió con una profunda reverencia. Antes de marcharse para siempre, me regaló un bonsái espectacular. Me explicó que en su cultura el bonsái representa la paciencia y el crecimiento constante, que las cosas más bellas toman tiempo en crecer, pero cuando por fin lo hacen son completa y absolutamente irrompibles. Su hijo tuvo que perderla para encontrarla, me dijo como despedida, y yo le respondí con la mayor verdad de mi existencia. Yo tuve que perderme a mí misma para por fin encontrarme. Hoy, mientras riego ese bonsái en mi enorme oficina, miro la foto de mi esposo Carlos. Lo hice viejo, le susurro al viento. Recuperé mi dignidad y de paso salvé a nuestro hijo de su propia miseria moral. Aquella noche, cuando me llamaron demente y estorbo, pensé que era el amargo final de mi historia,
pero resultó ser el violento y hermoso principio de la mujer que siempre debí ser. No eres egoísta por defenderte, ni mala madre por exigir respeto, ni demasiado vieja para empezar a construir un imperio sobre las cenizas de quienes te traicionaron. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón y te hizo abrir los ojos, me encantaría saberlo. Déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Dale me gusta a este video para apoyar a más mujeres que necesitan despertar de su pesadilla. Y suscríbete a esta familia. Recuerda siempre que nunca es tarde para reclamar lo que te pertenece y que mereces ser respetada cueste lo que cueste. Esta historia y sus personajes son una obra de ficción creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, estamos plenamente conscientes de que los temas abordados en esta narración, tales como el abuso financiero familiar, la violencia psicológica y la explotación de personas mayores, son realidades oscuras y profundamente dolorosas, que miles de personas enfrentan en su vida diaria. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de abuso, manipulación o violencia, de cualquier tipo te instamos de corazón a no quedarte en silencio. Por favor, busca ayuda profesional, acércate a las autoridades competentes de tu localidad o confía en personas cercanas y seguras que puedan apoyarte. No estás sola, tu voz tiene poder y siempre existen alternativas para salir adelante, proteger tu patrimonio y recuperar tu bienestar.